Vamos a Juan, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 y 3. Recuerde de que esto, mis hermanos, es para nosotros aprender. Y esto es lo que intenta el pastor. Es importante que nosotros como hijos de Dios podamos nosotros poder navegar dentro de la palabra del Señor, saber dónde está el Antiguo Testamento, dónde están los libros y poder aprender. Eso es importante, mis hermanos, por eso es importante de que busquemos y hojeemos la palabra del Señor, para que nosotros aprendamos y podamos de esa forma. Dice la palabra del Señor que la forma en que nosotros edificamos nuestra vida, la forma en que nosotros, crecemos dentro como hijos de Dios, es escuchando, leyendo la Biblia, orando. Amén. Así que es importante por eso. Así que vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Amén. Lo hemos encontrado, nos ponemos de pie en referencia a la palabra del Señor. Acuérdense, mis hermanos, es un estudio, no es una predicación. Amén. Pero vamos a leer esta primera palabra. Dice: en el principio, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Padre Santo, te damos gracias, te adoramos, Señor, te glorificamos en esta noche, porque tú eres Dios todopoderoso, Señor, porque tú, Señor, has puesto el querer hacer en nuestras vidas y nos has traído aquí, Padre Santo, para aprender de ti, para que tú nos hables, Señor. Tú siempre dices, Padre, que tu pueblo perece por falta de conocimiento, Padre, el conocimiento de tu voluntad, Señor, de lo que tú quieres en nosotros, Señor, de lo que tú quieres que hagamos nosotros, Padre. Te doy gracias, Señor. Abre nuestra mente en esta noche, Señor, que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, hablarnos, llenarnos, Señor, y llenar, Señor, esas dudas que a veces tenemos, Señor. Sabemos, Padre, que para nosotros poder vencer los ataques del enemigo, para poder vencer la tentación, la carne, Padre, nuestro espíritu tiene que estar fuerte, Señor, y tiene que estar lleno de tu palabra, Señor. Te pedimos en esta noche, Señor, que bendigas a todas las familias aquí presentes, aquellas también, Padre, que a través de la distancia están también, Señor, con nosotros en comunión. Y que tu presencia, Señor, pueda, Señor, llevarnos a toda verdad y a toda justicia. En el precioso nombre de tu amado Jesucristo oramos. Amén. Tomen asiento, mis hermanas. El Dios verdadero. Amén. Fíjense, hermano. Yo estuve averiguando ahí. Y una de las cosas que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, y yo creo que hay veces eso también afecta en el funcionamiento o el crecimiento de las personas. Muchas personas, estudiando yo esto y viendo esto, ¿me entiende? Me saqué la conclusión que la mayoría de las personas, verdaderamente, que vienen a la casa del Señor, donde se predica la verdadera palabra de Dios, que entran y salen por la misma puerta que entraron, es porque verdaderamente no creen o no saben que el Dios que nosotros hablamos aquí, que el Dios que nosotros servimos es el Dios verdadero. Porque yo me di cuenta que imagínense usted, y como les dije yo, esto también es para que nosotros aprendamos. ¿Cuántas religiones ustedes creen que existen en el mundo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuántas religiones existen en el mundo? ¿Cuántas? ¿Un número? ¿Nadie? Exactamente, hay alrededor de 4.200 religiones en el mundo. Y cada una de esas 4.200 tiene un Dios. Y hay unas que tienen hasta 600 dioses. ¿Me entiende? Y hay cantidad. Y entonces
Porque el hombre es, sea lo que sea, el hombre es espiritual. Amén. Usted lo sabe eso, ¿verdad? El hombre es espiritual. Nosotros somos creación de Dios. Amén. Somos hechos del polvo, ¿me entiende? Un cuerpo de carne, pero si el Señor hubiera hecho y agarra el hombre y lo forma y lo deja ahí parado, amén, no sé qué estaríamos nosotros ahora haciendo. A lo mejor estaríamos comiendo pasto, a lo mejor estaríamos, no sé, corriendo por algún lado, algún monte o arriba de una mata. Sí, mis hermanos. Pero la diferencia fue que el Señor dice que fue, sopló aliento de vida y le dio del Espíritu de Dios. Porque Él dijo, ¿qué es lo que dijo el Señor? Hagamos al hombre ¿a qué? ¿Cómo? A imagen y semejanza de nosotros. Y cuando Él hablaba de nosotros, estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y nuestro Dios. Amén. Que son uno solo. Y entonces, mis hermanos, y esa es una de las cosas que hay veces es lo que hace que el ser humano verdaderamente no entienda y anda divagando en el mundo. Porque cuando usted no tiene la certeza de algo, usted va a seguir buscando. Usted va a seguir visitando iglesias, usted va a seguir tratando, va a ir a los hindúes, va a ir a los musulmanes, va a ir a leerse las cartas, a que le echen. Usted va a hacer de todo. Porque ¿sabe qué pasa? Porque el hombre es espiritual. Sea como sea, el hombre llegue a la luna o llegue a tener todo lo que este mundo le pueda dar, nunca va a poder esa persona estar feliz o satisfecha. Porque hay algo dentro del interior del hombre que solamente Dios, porque como Dios fue el que lo puso, solamente Dios lo puede llenar. Él es el creador, dice la palabra del Señor que Él es el alfarero de nuestra vida. Amén. Solo Él. Él es el único que puede agarrar esa vasija, eso que Él creó, romperlo y volverlo a hacer nuevo. De ahí no hay más nadie. Ningún psicólogo, ningún terapista, no existe nada. No existe la palabra, ni tampoco la pastilla, ni la píldora esa que le pueda a usted. Solamente Dios es el que le puede dar eso al hombre. Y por eso, mis hermanos, es que el hombre viene, entra y sale. Porque no tiene la certeza de que aquí está el Dios verdadero. Y nosotros sabemos que nosotros servimos ¿a quién? Al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Amén. Así que yo estuve averiguando y decía, y vamos a leer, vamos a aprender en esto. Yo les puse ahí unos blanks para que nosotros lo llenemos en conjunto con la palabra del Señor. Y dice la palabra ahí, y vamos a ir ahora a rellenar y vamos a ir estudiando. Y dice Juan 1:3, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Amén. Ahora, ¿qué es verbo? Dígame. Oye, se me perdió el lápiz. ¿Alguien me lo robó? Mis hermanos. ¿Qué se me hizo el lápiz? Eso pasa en mi casa también. Se me pierde todo. Ok. En el verbo era con Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que es verbo? La palabra. Fíjese, yo estuve averiguando que verbo es dice que, y esto es una de las cosas que es hermoso de Dios. Este mismo versículo, quiero que vaya un momento, no lo puse ahí, pero quiero que vayamos a Génesis, para que usted vea ese mismo versículo, como se dice en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está.
¿Qué es lo que es verbo? Aquí dice, y entonces dice en Juan, en el principio era ¿quién? El verbo. ¿Quién era el verbo? Dios, el creador. ¿Qué es lo que significa verbo? Significa como el autor, el ejecutor, el único que tiene el poder de crear y destruir. Eso es lo que significa verbo para Dios. Solamente a Dios se le puede dar ese título. No hay. Porque nosotros no podemos crear nada. Solamente Dios. Fíjese. Esa es la gran búsqueda del hombre. El hombre piensa de que nosotros nacimos de una explosión de materia. Amén. Y de que de allí, de esa materia, se formó, hubieron unas células y crecieron. Y de ahí empezaron las especies y todas las cosas. Eso es lo que dice el hombre. ¿Por qué pasa? Porque el hombre no admite de que existe un ser supremo, un verbo, que es el creador. Y entonces, hay ciertas leyes en la naturaleza que demuestran que Dios existe. Amén. Fíjense, una de ellas, mis hermanos, es que del hombre yo no me he creado. El hombre no se puede haber creado él solo. Amén. Porque en la ley de la naturaleza, y espero que ustedes me entiendan un poco, ¿entiende? Y si yo me pueda dar a entender, es como el dicho ese que dice, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Amén. Y es la verdad. Porque para que nosotros, porque el hombre natural cree de que nosotros nacimos y fuimos en la evolución de algo y de ahí salimos de un Big Bang y pasó todo eso. Pero en la realidad no hay forma y no existe. El hombre ha tratado por siglos y siglos, científicos, aún con toda la tecnología que hay ahora, ellos no pueden venir y decir que nosotros nos creamos solos. Que nosotros venimos, ¿me entiende? Y automáticamente el cuerpo de nosotros se adaptó. Porque una de las cosas es que dice una de las leyes, hay 5 leyes, que es la ley del movimiento. El universo está en movimiento constantemente. La tierra está en movimiento constantemente. Estamos cambiando, nosotros venimos, nacemos y morimos. Amén. Pero nosotros fuimos creados por alguien inteligente. Yo tengo un video que se lo voy a poner, Joshua, para que usted vea, mire. Es algo tan sencillo, ¿me entiende? Que nos pasa a nosotros. Pero esto no es, como le diría yo, que se cree de la nada o que a causa de millones de años eso apareció. ¿Me entiende? O que se haya perfeccionado. ¿A qué me refiero yo? Desde el primer hombre que pisó la tierra aquí hasta hoy es el mismo proceso que ha habido y no ha cambiado porque Dios lo creó de esa forma. Yo creo que vean esto ahora un segundo. ¿Lo tiene Joshua? ¿No? Bueno, entonces seguimos, amén. Y dice, y en el principio el verbo era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Amén. Ya sabemos quién es el verbo. ¿Y por qué es el verbo? Porque Él es el autor. Él es ¿cómo le diría yo, mis hermanos? Bueno, aquí se lo dice al siguiente. Mira, aquí dice, este era el principio con Dios. Y esto aquí es donde se explica lo que es el verbo. Todas las cosas que dice ¿me están escuchando? Todas las cosas por Él fueron hechas.
Entonces, ¿qué significa el verbo? Todas las cosas por Él. Ok. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y después, ¿qué dice? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es lo que significa el verbo, mis hermanos. ¿Qué significa? Que sin Dios no hubiera ocurrido absolutamente nada. Él es el creador supremo. Porque usted se ha preguntado, si el hombre dice, escúcheme, y esto es lo que yo quiero que ustedes entendamos. Si el hombre dice que nosotros somos el resultado de una explosión, y que hubo una explosión cósmica, y después el agua llegó, y entonces dice que ese material se formó la luna, y después cuando hubo esa explosión, salieron otros residuos que empezaron a formarse gases, y esos gases empezaron a formar el globo terrestre, y por miles de años se empezó a cambiar la atmósfera, y empezó entonces a revisar a formar el agua, y de ahí salimos nosotros. Ahora, si eso fuera cierto, como dice la teoría del hombre, entonces una de las preguntas que nosotros deberíamos de hacernos: ¿somos necesarios nosotros para este mundo? ¿Somos necesarios nosotros para este mundo? ¿Qué pasaría si el hombre no existiera? ¿Ah? ¿Cómo? No, pero yo lo que quiero que ustedes entendamos, porque el hombre, por eso es que, a ver si me voy a entender. El hombre dice, la teoría del hombre natural, los científicos dicen que nosotros somos el resultado de una explosión cósmica, el Big Bang, que de ahí salimos. ¿Me entiendes? Ahora, hay una cosa que en la ciencia es la causa y el efecto. ¿Sí o no? La causa y el efecto. Cae la lluvia, una mata está abajo, recibe la lluvia. ¿Qué pasa con la mata? Crece. Eso es, ¿cuál es el efecto de la lluvia? La mata crece. Deja de llover, ¿qué pasa con la mata? Se muere. Así es lo mismo. Ahora, nosotros, entonces, ¿de dónde salimos nosotros? Según ellos, del agua. Por eso. Pero lo que nosotros debemos preguntar, entonces nosotros salimos, como les digo yo, del agua, de la lluvia, llega a la tierra y nacen las maticas. Eso es la consecuencia. ¿Y de nosotros de qué consecuencia somos? Ahí está. ¿Por qué? Nosotros debemos de preguntarnos, ¿qué pasaría? ¿Somos nosotros necesarios para que este mundo funcione? Ustedes pregúntense, ¿es el hombre necesario para que este planeta funcione? ¿O a nosotros nos riegan el sol para que nosotros y nos mojamos y así empezamos a crecer? ¿Ah? ¿Me están entendiendo? ¿Ya? Miren, vamos a ver este video. Si las defensas de la superficie se rompen, el cuerpo activa de inmediato un programa de emergencia de varios niveles. Eso, lo que ustedes vieron al principio, es una cortada en la piel de una persona cuando cogió una rosa. Eso es lo que es. Una cortadita que nos pasa a nosotros como seres humanos, que a todos nosotros nos ha pasado. Mire el proceso que pasa solamente cuando nosotros nos cortamos en nuestro ser, en nuestro cuerpo, para que usted vea. Mire. Se requiere una respuesta rápida. El cuerpo está ahora abierto a formas de vida que pueden destruirlo.
Esas son todas las bacterias que entran cuando nosotros nos cortamos. Las células del tejido dañado liberan hormonas que aumentan el flujo de sangre y la temperatura local. El calor dispara la actividad de los leucocitos. Empiezan a absorber de inmediato a las bacterias invasoras, virus y otros visitantes no deseados. Existen en diferentes variedades para todo tipo de invasores. A pesar de su tosca apariencia, los leucocitos son muy móviles. Y para mejorar su eficiencia tienen extensiones a modo de brazos que despliegan para capturar a los microbios invasores. Esta simple pero eficaz forma defensiva se encuentra en la mayoría de los animales. Los leucocitos hablan mientras comen. Secretan continuamente sustancias mensajeras específicas que convocan a otros al lugar del suceso. Otro canal de comunicación se establece tan pronto como los leucocitos han digerido el patógeno invasor. Basándose en la composición química de los intrusos, producen un perfil molecular en su superficie, permitiendo así a otras células del sistema inmunológico identificar al invasor. Esta información pone en marcha toda una serie de fuerzas defensivas más especializadas. Pueden atacar a los intrusos en sus puntos más débiles. Pueden transcurrir días hasta que esta defensa hecha a la medida se encuentre en pleno apogeo. No obstante, si el sistema inmunológico ya había descubierto al atacante en particular con anterioridad, la reacción es mucho más rápida. El sistema inmunológico ataca incluso a las células de nuestro propio cuerpo que han sido infectadas. Estas células son destruidas para evitar que la infección se propague. ¿Usted vio eso? Eso es lo que pasa en nuestro cuerpo con solamente una cortada. ¿Usted cree que eso haya nacido así de la nada? ¿De una explosión que haya visto en el mundo? Hay muchas cosas ahí que yo podía haberlas traído, pero son muy extensas y un poco más complicadas, ¿me entiende? Porque son más científicas. Porque hay dentro de la ciencia que el hombre ha descubierto, hay muchas leyes en las cuales es imposible que esto de que hayamos sido creados así de la nada se pueda haber pasado. Una de las cosas, para que usted vea, el hombre está constantemente buscando un planeta que se parezca a la Tierra. No hay forma que eso vaya a ocurrir. ¿Por qué? Porque imagínense, mis hermanos, que hasta el tamaño de la Tierra tiene que ser igualito para que la atmósfera que cubra la Tierra sea apta para que nosotros podamos vivir dentro de esto. Si una cosita, fíjense, en el universo hay muchas leyes, las leyes de movimiento. Si la Tierra tiene 7 tipos de movimientos que ella, no solamente ella se traslada y ella rota en ella misma, no, tiene otros tipos de movimientos dentro. Si la Tierra solamente se desviara unos segundos, todo lo que existe moriría, desaparecería. No podría haber agua. Para que existiera el agua
tiene que haber ciertas temperaturas, la atmósfera tiene que tener la misma altura, porque entonces si no, la misma atmósfera consumiría el agua y no existiría. Hay muchas cosas, mis hermanos, en lo cual la misma naturaleza habla de la existencia de Dios. Amén. Como les decía yo al principio, el hombre piensa de que él se creó o nació del mono. ¿Me entiende? Que fue una reacción o fue una causa y un efecto. No, mis hermanos, nosotros no somos causa y efecto. Porque este mundo hubiera seguido funcionando, ¿me entiende? Si nosotros no somos imprescindibles para el funcionamiento de esta tierra. En otras palabras, nosotros no somos consecuencia de una explosión o de una, ¿cómo le diría yo? O de una especie. Fíjense que yo estaba viendo, el hombre apenas ha descubierto el 15% de las especies que existen en el mundo. El 15%. Todavía hay casi un 16% de especies en el mundo que todavía el hombre no descubre. Y hay muchas que cuando las vayan a descubrir ya desaparecieron por la misma negligencia nosotros como hombres en este mundo. Amén. Así que esta es la parte que yo quería decirles, que es la parte que dice el mundo. Amén. De que nosotros somos creación. Pero ahora vamos a la parte que dice la Biblia. Y en la Biblia es clara. La Biblia dice de que en el principio el verbo era, y el verbo era con Dios. El verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Y aquí una de las leyes más básicas. Y el hombre, la naturaleza, el mundo, el universo, se lo dice, pero no lo entiende. Donde dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Nosotros no somos consecuencia o causa. Amén. Somos criaturas, hijos de Dios, formados por Dios. ¿Por quién? Por el verdadero Dios. No por Mahoma, no por Confucio y todos esos dioses que un día nacieron y un día murieron y todo el mundo sabe dónde ellos murieron. Pero nuestro Señor Jesucristo, nadie sabe dónde está la tumba de Él y no lo van a saber. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es Dios, el Todopoderoso. Amén. Y entonces, y después dice aquí, vamos a seguir estudiando, dice en Salmo 145, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Quién me lo busca? Recuerde que y aquí vamos a aprender algo que yo lo aprendí estudiando esto, para que usted vea de que nosotros podemos leer la Biblia de alá para adelante, pero siempre hay algo que el Señor nos enseña. Vamos a Salmo 145 y el versículo 3. Acuérdense, hermanos, que vamos a pasar por la Biblia y debemos de ser diestros en ella. Amén. Dice, grandes es Jehová y qué. Y digno. ¿Qué es lo que es nuestro Señor? De suprema alabanza. Ese es nuestro Dios. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y esta es la palabra que yo aprendí. Fíjese. Yo pensé que esto era, y su grandeza, dice, es inescrutable. Yo decía cuando yo leía esa palabra inescrutable, mis hermanos, yo pensaba de que, bueno, era como decir, bueno, es inquebrantable. Amén. ¿Qué usted piensa? ¿Qué significa para usted esa palabra? A ver, ¿alguien me lo puede decir? ¿Nadie? Que no lo puedes encontrar. A ver, ¿alguien más?
Usted ve de que nosotros necesitamos leer bien la palabra del Señor. Usted ve de que nosotros leemos y leemos, pero no entendemos muchas veces lo que el Señor nos quiere entender. Es importante para que usted vea que una palabra es, ¿para qué le digo? ¿Qué es lo que significa la palabra inescrutable? Mire, que no se puede entender o averiguar. Esto significa que para nosotros, que cualquier cosa que pase dentro, para que usted vea qué es lo que es la palabra inescrutable. Inescrutable es que cualquier cosa que pasa para nosotros y nosotros pensamos que es malo, para Dios tiene un propósito. Usted ha escuchado a todas esas personas que dicen, ay no, dice, si Dios existe, entonces ¿por qué mueren gente de hambre? Si Dios existe, entonces ¿por qué Putin está acabando con Ucrania? ¿Por qué no viene Dios y Él mismo, si Él es un Dios de amor y un Dios justo, por qué Él no va y agarra y mata a Putin y destruye todo eso? ¿Por qué? Porque nuestro Dios es inescrutable. Porque los propósitos de Dios, nadie, nosotros, y esto es lo que nosotros, miren la grandeza de Dios. La palabra inescrutable significa que nosotros no lo podemos entender. ¿Cuál es el propósito de Dios de todas esas cosas? En la palabra lo dice, pero es algo que siempre nos preguntamos, ¿sí o no? Dígame sí o no. Cuando algo nos pasa a nosotros, nos preguntamos el por qué. ¿Por qué me pasa a mí eso si yo voy a la iglesia? ¿Por qué me pasa a mí esto si yo sirvo a Dios? ¿Saben por qué? Porque Dios es inescrutable. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Nosotros, la mente de nosotros es tan limitada, por no decir insignificante. ¿Me entiende? De que no entendemos la grandeza de Dios. Esto que yo le puse ahí es un ejemplo de eso. Fíjense, una de las cosas que decía ahí, si usted no se dio cuenta, los linfocitos, que son los que nos cuidan a nosotros, que están en el cuerpo. Usted sabe que cada vez que nosotros respiramos, cada respiro, nosotros absorbemos alrededor de 600 bacterias. ¿Y ustedes saben cuántas bacterias salen del cuerpo? Una de esas 600. Las otras, los linfocitos, todo lo que tenemos de nosotros aquí en el sistema, los empieza a eliminar así, todos los seres esos raros. Y una de las cosas que dice, que ahí si usted vio, que decía que los linfocitos se comunican entre ellos para eliminar aquellas bacterias que están haciendo daño, que están contaminadas. ¿Y qué es lo que pasa con esas bacterias contaminadas? Las elimina, se las comen, desaparecen. ¿Por qué? Porque Dios es inescrutable. Él sabe por qué hace las cosas. Él sabe por qué pasa esto allá. Él sabe por qué pasa una cosa aquí. Él sabe por acá. Amén. Así es, mis hermanos. Nuestro Dios, ¿qué? Es inescrutable. No lo podemos entender, no lo podemos alcanzar. No vamos nosotros hasta cuando nosotros estemos delante de Dios. Podremos, creo yo. Amén. Y no creo yo que verdaderamente vamos a poder pasar una eternidad averiguando todas las cosas que Dios ha hecho en este universo. Amén. ¿Servimos nosotros al Dios verdadero? Amén. Aleluya. Vamos a 1 Timoteo. Dice, 1 Timoteo, ¿ya lo encontraron? ¿Ya aprendimos la palabra inescrutable? ¿Entendimos, verdad? Levanten la mano, mis hermanos. Quiero que participen.
Si voy muy rápido. Primera de Timoteo. Y vamos al libro Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17. Y dice la palabra del Señor. Por tanto dice, el Rey de los siglos, ¿qué? Es como, es inmortal. Es inmortal. ¿Qué es lo que es inmortal? ¿Quién es el Rey de los siglos? Nuestro Dios. Y después dice, es que invisible. ¿Quién es invisible? Nuestro Dios. Dice, al único y sabio Dios sea que honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Cómo es nuestro Dios? Es inmortal y es invencible. Y por eso Él dice la palabra del Señor, a Él sea el honor y la gloria. Amén. Solamente a nuestro Dios. Amén. Vamos a Santiago. Santiago 1, 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de, mis hermanos, desciende de lo alto. ¿De quién? Para que usted vea, mira todo lo que es nuestro Dios. ¿Del Padre de qué? De las luces. El cual dice, no hay mudanza ni sombra de variación. Esta parte a mí me gustó mucho. Dice que nuestro Dios no se muda, no cambia. Él es Dios. Dice la palabra del Señor que es el alfa y el omega. Amén. El principio y el fin. Amén. Él dice que no se muda. Tampoco dice que varía. Amén. Él siempre va a decir a lo malo, malo, a lo bueno, bueno. Amén. Es importante eso que, como les digo yo, en este estudio, mis hermanos, estamos viendo las características de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Vamos a Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16. Están escribiendo, ¿verdad? Porque les voy a revisarlo eso. Si no, el pastor me dijo que cuando termine que le dé la hoja que ustedes la llenaron. Y si no, va a tener que dar más diezmo. Aleluya. Vamos aquí entonces. Dice Primera de Timoteo 16. Mira esto. El único que tiene, dice, amén, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible. Y esta parte es bien bonito para que usted vea a qué Dios servimos. Y el otro día la palabra del Señor hablaba de esto. Dice, mire, y el único que tiene ¿qué? Inmortalidad. Oye, mis hermanos, pero participen, solo la hermana Gladys participa, ustedes no participan. Lo voy a tener que hacer dedocráticamente. ¿Ustedes saben lo que es dedocráticamente? Con el dedito lo voy a apuntar. Amén. Ustedes se acuerdan cuando estaban en el colegio y le decían que pasaran a la pizarra. Todo el mundo temblaba y se escondía. A mí no me gustaba, pero tenía que hacerlo. Amén. Así que todos tenemos de aprender. Y miren, una de las cosas que pasa, aunque usted no crea, lo que uno escribe es lo que uno se guarda en la mente. Eso importa, mis hermanos.
A mí una vez yo tuve un profesor, me decía que cada vez que aprendiera algo nuevo, lo escribiera 10 veces. Y eso me quedaba en la mente. Amén. Así que vamos a aprender muchas cosas. Y no, como les decía yo, esto no es cosa de que yo se las diga. Yo ya le hablé lo que el hombre habla y eso es más complicado. Creer en Dios es más sencillo. Se los digo sinceramente. Creer en todas las leyes universales y todo es ¿para qué? ¿Me entiende? Y es tan sencillo, pero para que usted vea cómo Dios es tan sabio y es tan, ¿cómo le diría yo? ¿Cómo nos quiere? Que dice que Él no se lo reveló ¿a quiénes? A los que están en la NASA, a los grandes. Él no se lo, ¿cómo se llama el de los Tesla? ¿Cómo es? Elon Musk, ese. Él no se lo reveló a él. Bueno, él puede ir a la una donde quiera, puede buscar hacerse una casa donde él quiera. Amén. Pero él nunca va a evitar el juicio de Dios. ¿Me entiende? Porque a la hora que venga el Señor, todo lo que está ahí, dice, y su palabra es clara, dice, aunque te fueras a lo que, a donde tú quieras. ¿Me entiende? Pero de todas formas él no puede ir a ningún lado porque solamente ir de aquí a Marte toma muchos años. Así que imagínense. Hay muchos lugares que él quiera ir y se va a morir antes que llegue. Amén. Qué hermoso el Señor dice de que esto no se lo reveló a los grandes, sino ¿a quién? A los pequeños, a nosotros. ¿A los que dijo? A los de espíritu pequeño. Amén. Así que hay que agradecerle a Dios que el Señor nos ha revelado que Él es el Dios verdadero. Y entonces dice, el único que tiene inmortalidad, vaya escribiendo, que habita, dice, en la luz que inaccesible, quien ninguno, y esto mire, que ninguno de los hombres ha visto, ni poder, ni puede ver, al cual sea la honra. ¿Se acuerdan la otra vez que nuestro pastor creo que habló sobre que no existe, no hay hombre, y la palabra lo dice, no hay hombre que pueda ver a Dios y viva? Amén. Es la verdad. ¿Por qué? Porque ese es el Dios supremo. Amén. Para que usted vea qué tan pequeños somos y qué tan, hay veces, como le diría yo, qué orgullosos o qué altaneros somos que nos creemos el hombre y cree de que Él es el creador de sí mismo, de que las cosas existen porque pasaron, porque son consecuencias de una cosa. Y no, eso que vimos ahí nosotros, desde el primer hombre hasta hoy, ha existido, eso no ha evolucionado. El sistema de los linfocitos, eso no funciona porque yo sea de Nicaragua y usted sea de Chile o de Costa Rica sea distinto, no. Amén. El Señor fue creación nuestra, de un ser superior, un ser inteligente, divino como es nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Ahora vamos a Juan 4:24. ¿Lo hemos encontrado? Ok. Dice, Dios es ¿qué? Espíritu. ¿Qué es lo que es Dios? Espíritu. ¿Qué es lo que somos nosotros? Espíritu. Amén, aleluya. Somos hechos a imagen de Dios, mis hermanos. Dice, Dios es espíritu y los que dice le adoran en espíritu y en verdad. ¿Cómo debemos de adorar a Dios? En espíritu y en verdad. Fíjese, y esto es muy importante, mis hermanos. Si nosotros sabemos a quién servimos, si nosotros sabemos que nosotros servimos al Dios verdadero, eso significa que nosotros no podemos venir con
vacilaciones, con cosas a medias. La única forma de servir a Dios, dice, amén, en espíritu y en verdad. Amén. Fíjese, ahí no habla con el cuerpo, que usted venga y salte y brinque. Usted lo puede hacer, pero eso no significa que usted sea honesto y esté en el espíritu. Amén. A lo mejor usted puede engañar al pastor, puede engañarlo a uno, puede engañar a la congregación. Amén. Pensando de que usted puede ser la persona más espiritual que existe. Pero no nos engañemos, mis hermanos. Amén. Para que entendamos que nosotros servimos a un Dios verdadero y tenemos que ser verdaderos con Dios. Aleluya. Honestos con el Señor. Vamos ahí mismo en el libro de Juan, en capítulo 14. Jesús les dijo, capítulo 14, versículo del 6 al 7. Amén. ¿Qué les dijo nuestro Señor Jesucristo o qué nos dijo a nosotros? Yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Quién es nuestro Señor? El camino y la verdad y la vida. El camino y la verdad y la vida. La otra vez, ¿se acuerda que también la otra vez hubo una predicación hace poco sobre el camino? Amén. Que hablaba nuestro pastor. No del camino de cómo, ¿entienden? Sino el camino que el Señor nos ha trazado a nosotros como hijos de Dios. Amén. Que a veces nos confundimos. Y dice, ¿y Él es quién es? La verdad. Amén. Y la vida. Y dice, y nadie, fíjese, nadie viene al Padre, sino por mí. Y esto es muy importante aquí, mire. Dice, si me conocéis, también a mi Padre, ¿qué? Conoceréis, ¿verdad? Y desde ahora le conocéis y le has visto. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Si nosotros conocemos al Hijo, conocemos a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. No podemos nosotros verdaderamente servir a Dios y no servir a nuestro Señor Jesucristo. Si conocemos a nuestro Señor Jesucristo, entonces conocemos al Todopoderoso, que es el Padre eterno. Y dice la palabra aquí que nosotros entonces le habéis visto. Amén. Del momento que nosotros hemos recibido a Dios en nuestro corazón, nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo hacemos ¿con qué? Cuando nosotros venimos a las plantas del Señor. Entonces allí conocemos al Señor. Ahora, no le hemos visto así físicamente porque la palabra dice que no existe el hombre que pueda ver al Dios y quede vivo. Pero sí lo conocemos en espíritu y en verdad. Amén. Porque dice la palabra del Señor que si nosotros no adoráramos a Dios, nuestro espíritu gime. Amén. Gime por Dios. Porque ya el Señor nos ha escogido a nosotros. Y eso es una cosa muy esencial. Que el Señor nos escoge a cada uno de nosotros. La otra vez el Señor hablaba de que esto no es porque el que quiera o el que corra más, sino por el que el Señor tenga misericordia, mis hermanos. Así que hay que darle gracias a Dios, mis hermanos, de que estamos en la casa del Señor. Una de las cosas que con este estudio nos damos cuenta de que hay muchas personas ahí que quieren entrar, pero llegan aquí con tantas dudas, con tantas revueltos en sus mentes, con tantas cosas que han escuchado.
que salen igual más confundidos, porque no han sido llamados. Amén. Porque empiezan a cuestionar. Y a Dios no podemos cuestionarlo. Nuestro Dios que es inescrutable. Amén. Y dice Jeremías, mas Jehová, ¿qué dice? Es el Dios verdadero. Y el Dios vivo. Ya vamos a terminar. ¿Qué hora es? 8:30. Vamos a Juan 14:9. Ahí mismo dice: Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Tanto tiempo, dice, hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, dices tú, muéstrame al Padre? Amén. ¿Y no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Aleluya. Vamos a contestar aquí. Y Jesús les dijo: Aquí vemos, mis hermanos, lo mismo que la palabra del Señor aquí habla, mis hermanos, de que estaban todos los discípulos con nuestro Señor Jesucristo y le estaban preguntando sobre el Padre. Y es lo mismo lo que habla la palabra del Señor de hoy. Amén. De que dice, a tanto tiempo le dice el Señor Jesucristo, han estado conmigo y todavía ustedes no me conocen. ¿Cuántas veces nosotros estamos dentro de la casa y no conocemos verdaderamente a Dios, al Todopoderoso? Amén. ¿Por qué? Porque cuestionamos. Y entonces venimos y queremos ver el milagro, queremos ver las cosas. Amén. Y empezamos a dudar, mis hermanos. Y eso es lo que el Señor no quiere. Vamos ahora a Juan capítulo 5. Ahí mismo. Y el versículo 20. Dice, porque el Padre ama al Hijo. Pero sabemos que el Hijo de Dios... No, perdón. Es Primera de Juan. Verdaderamente estoy equivocado. No vi el 1 yo ahí al principio. Primera de Juan, mis hermanos. Capítulo 5, versículo 20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en él, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Y aquí dice, ya el último versículo, mis hermanos, es Juan 10:30, que dice, yo y el Padre uno somos. Amén. Ahí no tiene que usted... Ahora aquí dice, para concluir, dice, con sus propias palabras, ¿cree usted que usted sirve al Dios verdadero? ¿Qué usted contestaría ahí? ¿Ah? ¿Y por qué creemos eso? Porque nos ha hecho semejanza de Él.
¿Alguien más? Después de lo que usted ha estudiado, lo que hemos estudiado, ¿usted cree que tenga usted alguna duda de que servimos nosotros al Dios verdadero? ¿Ah? Dice la palabra, dice que los cielos hablan de su grandeza. Amén. Aquí usted puede escribir, hermano, lo que usted sienta en su corazón, lo que usted haya aprendido hoy en el Señor. Una de las cosas que sí, para que usted vea de que nosotros servimos al Dios verdadero, ¿entiende? Dice que nuestro Dios, por Él fueron hechas las cosas. Amén. Dice que Él es digno de ser, es grande, dice, digno de alabanza. Es inmortal, es invencible. Por eso hay que Él todo el honor y la gloria. Él es el Padre de las luces. Él es espíritu. Él es verdad, dice. Él es el camino, la vida. Amén. Y si conocemos al Hijo, dice, conocemos al Padre. Amén. Él es el Dios verdadero, el verdadero Dios de nuestra vida. Así que vamos a orar, mis hermanos. Usted puede llenar, espero que hayamos aprendido nosotros. Es importante de que estos estudios, mis hermanos, podamos atesorarlos nosotros en nuestro corazón. Amén. Dígame, mi hermana. ¿Me podías aclarar en Juan 5:20? Sí, dígame, mi hermana. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Ajá. Esa parte de ahí sí que ha venido. Y que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Allí, mis hermanos, es como les decía yo anteriormente. Dice la palabra del Señor que Él no lo reveló a los grandes, sino a los pequeños, a nosotros. Amén. Creer en Dios, saber que Dios es verdadero, que nosotros estamos en la iglesia verdadera, mis hermanos. Él lo revela. Amén. Es algo que nosotros debemos de estar, como les diría yo, que no debemos de preguntarnos. Hay veces nosotros venimos y nos preocupamos y hablamos de los tiempos, hablamos de la venida, de cuándo va a ser. ¿Me entiende? La humanidad lleva más de 2 millones de años, de 2000 años, esperando la venida de Dios. Amén. Y en su palabra dice que es inescrutable. ¿Cuándo Él va a venir? No sabemos. ¿Amén? Es más sencillo, mis hermanos, servir a Dios. ¿Ok? No hay que ver y todo lo que el hombre viene y busca y exige y los arqueólogos y todas las cosas que hacen. Yo creo que un hijo de Dios nada más se debe limitar a buscar su palabra, recibir su palabra y creer en la palabra de Dios. Es muy importante. Muchas veces nosotros, ¿cómo le diría yo? Nos equivocamos, escuchamos otras cosas, escuchamos otras personas y entonces nos confundimos. Porque hoy en día hay mucho evangelio moderno, muchas cosas modernas, muchas cosas que permiten, que salen. Yo recuerdo cuando mi mamá, hubo un tiempo que mi mamá se ponía a buscar, a averiguar. Por eso a veces es muy malo para el hombre muchos estudios, muchas cosas confunden al hombre. ¿Entiende? Con referente
Y de lo que estoy hablando no es que usted vaya a estudiar una carrera. Usted puede estudiar una carrera de medicina y tratar de ver cómo el corazón funciona. Usted puede ser un abogado y estudiar sobre las leyes de este país, sobre las leyes de justicia y todo eso. Pero cuando se refiere a Dios, hay que ver a Dios de la forma espiritual. Dios es espíritu, ahí dice la palabra. Amén. Dios es verdad. Usted no puede venir y tratar de definir a Dios. No lo va a lograr, nunca va a ser. Su mente, nuestra mente, es muy, muy limitada para nosotros definir de dónde viene, cómo vino. Amén. Yo le aseguro de que nosotros no tenemos la vida para coger una nave espacial y atravesar el universo y a ver qué encontramos. No existe. No tenemos la capacidad. El único que nos da esa capacidad es Dios. Pero eso lo va a hacer Él cuando ya nosotros, ¿me entiende?, estemos junto con Él. Uno de los pasajes muy profundos de la Biblia es cuando está Tomás y se presenta a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y no lo conoció. Y le dijo, porque me ves, creéis en mí. Y eso es una de las cosas que nosotros como hijos de Dios debemos de sentirnos gozosos. Porque parte del premio que Dios nos va a dar a nosotros es que nosotros le hemos servido y hemos escuchado de Él, de su existencia, sin haberlo visto. Y entonces dice el Señor, por haber creído en mí, por creer en mí sin haberme visto, entonces dice, eres bienaventurado. Y entonces donde Él esté, vamos a estar nosotros con Él. Y ahí entonces, mis hermanos, van a ser abiertos todos nuestros pensamientos. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. ¿Servimos a un Dios verdadero? Amén. Claro que es. ¿Estamos en la iglesia verdadera? Estamos en la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es inescrutable. Aleluya. Vamos a ponernos de pie y vamos a entregar este estudio de esta noche. Padre Santo, que estás en el cielo, te damos gracias, te alabamos, te glorificamos, Padre, por lo que tú nos has enseñado hoy en esta noche, Señor. Que tú puedas haber depositado, Señor, esto en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que haya ayudarnos, Señor, a afirmar más nuestra fe, nuestra convicción, nuestra confianza de que te servimos, que eres un Dios vivo, todopoderoso, Señor. Eres el camino, la verdad y la vida, Padre. Y nadie, Padre, viene al Padre si no es por ti, Padre. Tú, Padre, eres el creador, el principio de las cosas, Señor. Y tú lo has creado todo perfecto, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia, Padre, por el conocimiento tuyo, Padre. Que tú puedas, Señor, alimentar nuestra mente, alimentar nuestro espíritu, Padre Santo, para poder, Señor, estar más puestos, Señor, los ojos en ti, Padre, en el camino verdadero, Padre, en el blanco que eres tú, Padre. Te damos gracias en el precioso nombre de Dios amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.